Y quería empezar actualizando justamente los datos, porque hasta hoy que venía escuchando algunos reportes, se hablaba todavía de 7 muertos. Entiendo que ya la cifra de fallecidos por el deslizamiento ocurrido en Baños, cantón de la provincia de Tungurahua, asciende a 12 personas. Y hay en la actualidad al menos 1000 personas evacuadas. Unas 1000 personas han sido evacuadas tras el trágico deslizamiento que ocurrió en el cantón Baños, en donde los servicios de agua potable y electricidad siguen suspendidos. Del balance de víctimas por el deslizamiento de magnitud que ocurrió en el sector Río Verde del cantón Baños de Aguasanta se incrementó a 12 personas fallecidas, el doble de la cifra que habíamos dado hasta ayer, ¿no? Ayer nosotros en este espacio decíamos 6 personas fallecidas, hoy en la mañana venía escuchando que eran 7, bueno, ahora ya suben a 12. 24 heridos y un número indeterminado de desaparecidos. El número de desaparecidos en el último reporte que escuché era de 17. Así lo informó la Secretaría Nacional de Riesgos en su último reporte emitido la noche de este lunes 17 de junio, mientras los organismos de socorro siguen trabajando en la zona. Los cuerpos recuperados son llevados al coliseo del sector de El Placer para que sean identificados por sus familiares. En las labores de búsqueda y rescate participan bomberos de Baños, Ambato, Quito, Pastaza, Latacunga y Mera, también personal de la policía y del ejército. Tras la emergencia hay al menos 271 familias afectadas, en total 1000 personas que dejaron sus hogares y evacuaron a espacios de acogida. En la iglesia evangélica se encuentran 170 familias, un total de 680 personas. En la iglesia católica hay 80 familias, 320 personas. En San Vicente, ubicado en Baños, hay 21 familias con 83 personas evacuadas desde Río Verde. Según el reporte de riesgos, estas son todas las afectaciones en el cantón tras el deslave. 7 viviendas afectadas, 8 viviendas destruidas, 80% del servicio de agua potable afectado, 20% del servicio de energía eléctrica afectada, una vía de primer orden, vía Baños Puyo afectada, un puente, centro de salud Río Verde, postes de alumbrado. Ese es el reporte y por supuesto desde acá también nuestra absoluta solidaridad para el querido cantón Baños que está ahora mismo teniendo que soportar esta situación tan compleja, ¿no? Y por efecto también del mal tiempo, de las lluvias, hay que contarles e informarles que la vía Aloaj Santo Domingo se encuentra cerrada por fisuras en un puente. La prefectura de Santo Domingo así lo anunció sobre el cierre de esta vía. Las fuertes lluvias causaron daños en la infraestructura vial de Ecuador. Desde la madrugada de este lunes 17 de junio de 2024, la vía Loac Santo Domingo se encuentra cerrada a la altura del kilómetro 90, esto es del lado de la jurisdicción de la provincia Sáchila, ¿no? De acuerdo con información de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en el sector se reporta fisuras en el puente, lo que pone en riesgo la circulación. La prefectura de Santo Domingo agregó que en la zona se reportan asentamientos en los accesos del puente sobre el río Guarracil. El organismo solicitó a la prefectura de Pichincha que cierre temporalmente el paso del transporte pesado y extrapesado en la estación del peaje de Aloaj, mientras subsista la alerta vial. Y así se lo hizo, ¿no? El peaje permanece cerrado y la vía, como ustedes saben, que conecta a Pichincha con Santo Domingo, a esta hora está cerrada, así que quienes quieren trasladarse hacia Santo Domingo o hacia la zona del litoral de nuestro país, recomendación, utilicen la vía Mitad del Mundo Río Blanco, la conocida vía Calacalí La Independencia. Esa vía está en muy buen estado. Yo la estuve recorriendo el pasado viernes, está señalizada, el pavimento está en buen estado, está totalmente habilitada, así que quienes desean, por las razones que fueren, ¿no? Ya sea por cuestiones de trabajo o por cuestiones turísticas, o gestiones que tengan que hacer, y tienen que viajar hacia Santo Domingo o hacia la costa, pues háganlo por la vía Mitad del Mundo Río Blanco, que a esta hora es la vía que está completamente habilitada y que permite y facilita el traslado desde Quito o desde Pichincha hacia la costa. Una recomendación que les hacemos, informando también y actualizando sobre lo que está pasando ahora
con el cierre de las vías. He visto que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está actualizando permanentemente también a través de sus redes sociales el estado de la red vial estatal. Procure, por favor, mientras persisten todavía estas épocas lluviosas, sorprendentemente deberíamos de estar ya soportando fuertes soles porque ya estamos, digamos, a puertas del verano, pero nos han sorprendido unos torrenciales aguaceros en los últimos días en varias regiones del país, la zona interandina, la zona amazónica, y esto ha generado una serie de inconvenientes y de problemas en la vialidad. Así que si usted tiene que viajar, le recomendamos pues que lo haga a través, informándose primero a través de las cuentas oficiales. Como les decía hace un momento, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre la red vial estatal está generando información permanente sobre el estado de las vías, cuáles están habilitadas, cuáles están cerradas, por los motivos que fueren, ¿no? Por temas vinculados a deslizamientos de tierras, deslaves, bloqueos, etcétera. Y también guíense por la información que publican los gobiernos locales, las prefecturas, por ejemplo, en este caso, que también están a cargo de las carreteras, como ocurre en el caso, por ejemplo, de la vía Mitad del Mundo Río Blanco. La prefectura de Pichincha está permanentemente informando, así como también del tramo que le corresponde en la vía Aloaj Unión del Toachi, y de ahí en adelante la prefectura de Santo Domingo. Así que siempre la recomendación, si tienen que viajar, pues infórmense a través de las vías oficiales en estos casos, que son las cuentas institucionales que están a cargo del control y manejo de las carreteras, ¿no? Les repetimos, la vía Aloaj Santo Domingo en este caso, por los eventos ocurridos a la altura del kilómetro 90 y 91, jurisdicción de Santo Domingo, se encuentra cerrada. La vía que les recomendamos utilizar para que ustedes puedan trasladarse hacia la costa es la vía Mitad del Mundo Río Blanco, que como les decía hace un momento, pues está perfectamente habilitada y en muy buen estado para que ustedes puedan movilizarse. En otro tema, vinculado al de la seguridad, a propósito de que ayer nuevamente reapareció la ministra Palencia a dar declaraciones y a decirnos de que se ha reducido un 16% más la incidencia de muertes violentas, de asesinatos, específicamente hablando de Manabí, de Manta, donde está ahora mismo operando las comandancias de la policía y del ejército, donde está también, entiendo, la ministra y ha dado estas declaraciones. Hay una serie de eventos adicionales que dan cuenta de que lo que ocurre en el resto del país no es, digamos, o no se compadece con la realidad de lo que está pasando en Manta, y daría la impresión de que como han trasladado la comandancia o las comandancias a Manta, el problema de la inseguridad y la violencia se ha trasladado a otras ciudades o a otras provincias. Y digamos, no es tanto así. El problema es que, claro, y seguramente con los patrullajes que ahora están haciendo en Manta, lo que ocurrirá es que los grupos de delincuencia, de crimen organizado, estos denominadas bandas terroristas o brazos armados del narcotráfico, lo que hará es replegarse, ¿no? Se replegarán durante el tiempo en que las comandancias y los patrullajes se desarrollen en Manta. Una vez que estos bajen su intensidad o dejen de efectuarse, nuevamente los criminales volverán a salir y a hacer de las suyas. El problema es que en Durán la inseguridad persiste, en Guayaquil la inseguridad persiste, en Quito, en Esmeraldas, en Daule, en cualquier otro cantón del país la inseguridad persiste. Y hay dos situaciones sobre las cuales quiero comentar brevemente para pasar a los temas políticos, que son los que ustedes sé que les encantan. Lo que está pasando ahora en Durán y esta decisión de Dan Topic de voluntariamente aportar o apoyar desde sus condiciones de ciudadano y de empresario, por supuesto, a el trabajo de seguridad, y estos gritos desesperados que ha venido
desde hace tiempo emitiendo el alcalde Luis Chonizo y la población de Durán, por favor, estamos acá, ayúdennos, militaricen Durán, hagan patrullajes en Durán. Bueno, a Durán nunca se ha trasladado la comandancia, ¿no? Y hoy tenemos ubicado a Durán como el cantón o la ciudad más insegura del planeta, no del Ecuador, del mundo. Es la inseguridad, ha ubicado la inseguridad como la ciudad más violenta del mundo a Durán. Por el número de muertes violentas, 148 por cada 100.000 habitantes, ese fue el dato que nos dijo la última vez del alcalde de Durán que conversó con nosotros. Antes eran 145. Entonces ahora Dan Topic dice, yo voy a ayudar, ¿no? El Estado no. El gobierno central no. Es Jan Topic en su condición de ciudadano y de empresario. De político también. Y ahí yo quiero dejarles, digamos, quizás una inquietud que me ha provocado esta situación, y es qué tan alejado está ahora mismo Topic de la actividad política una vez que decidió renunciar a su precandidatura, cuando, por ejemplo, decide él de su peculio empezar a ayudar a un cantón como Durán. Debe querer mucho a Durán, no sé qué tipo de nexos o de lazos familiares, empresariales tenga Topic con Durán, pero debe ser que Luis Chonillo es muy amigo suyo, pero está apoyando. Ahora, el tema es, Topic es un ciudadano y es un empresario y político, por supuesto también, pero no es el Estado. Y es el Estado el que debería acudir a estos llamados desesperados que ha hecho el alcalde de Durán durante 1 año y 2 meses que es deben funciones. 1 año, 1 mes y un poco más que es deben funciones. Es del gobierno nacional. Y ese gobierno nacional que en 2 periodos no ha acudido a ese llamado. A Chonillo le tocó lidiar con Lasso y le está tocando lidiar ahora también con Noboa. Y 2 gobiernos de vertientes, uno podría creer, diferentes, porque, digamos, no corresponden a gobiernos de la misma línea partidista. Uno podría creer que sí, de la misma línea quizás ideológica, pero no partidista, ¿no? Pero a Durán y a Chonillo le ha tocado lidiar con 2 gobiernos, el de Lasso y el de Noboa. Ninguno de los 2 ha acudido al llamado. Y ahora acude un Batman criollo, ¿no? Es Topic una suerte de Bruce Wayne, lo único que le hace falta es el batimóvil y un traje oscuro y aparecer en las noches. Y este país empieza a convertirse en una suerte de ciudad gótica, en un país salido de unas tiras cómicas, en donde tienen que aparecer filántropos de la sociedad a salvar a los pueblos porque no existe un gobierno ni una autoridad que se ocupe de las cosas que tiene que ocuparse. Entonces, por un lado es eso, que contrasta absolutamente con lo que está haciendo ahora el gobierno, aparentemente en Manta y en Manabí. Y por otro, un pronunciamiento de última hora que va en la misma línea de los pedidos y los gritos desesperados del alcalde de Durán. Otro alcalde, en este caso el alcalde de San Borondón, Juan José Yunes, ayer en horas de la noche, publicaba a las 23:22, a las 11, casi a la medianoche, un comunicado. Exigimos una intervención militar urgente y ofrecemos todo nuestro apoyo para restablecer la paz en nuestro cantón. Ya no es solo Durán, ahora es San Borondón también. Y así, ¿cuántos cantones más van a empezar a exigirle al gobierno que por favor se ocupe de ellos? Sin olvidarnos que en este país ha habido cantones que se quedaron sin alcalde, porque a su alcalde lo mataron, o a su alcaldesa, como en el caso de San Vicente. Los mataron. ¿Cuántas muertes más deben ocurrir en San Borondón para actuar?, se pregunta el alcalde Yunes. En los últimos 2 años hemos visto que la migración interna hacia el cantón ha derivado en un alza considerable de muertes violentas que en los primeros 6 meses del 2024 supera con más del doble a los mismos meses del 2023. ¿Escucharon bien? En los primeros 6 meses del 2024, gobierno de Noboa, del gobierno que dice que ha tomado el control de las cárceles, que se ha ocupado de la seguridad con el dichoso Plan Fénix. Ya van a oír lo que dice el alcalde de Durán, de San Borondón con respecto al Plan Fénix.
en los primeros 6 meses del 2024 supera con más del doble las muertes violentas que en los mismos meses del 2023, únicamente en San Borondón. ¿Ya? Para los que nos quieren convencer de que han reducido en 16, en 27 o en 99% la inseguridad en el país. ¿Qué más dice el alcalde de San Borondón? Por esta razón, se comienza a ver con más frecuencia titulares que asocian a nuestro cantón con sicariatos, microtráfico, peleas de territorio e incursión de grupos de delincuencia organizada en nuestra sociedad. Desde la alcaldía, en repetidas ocasiones hemos extendido nuestras manos para ayudar a la Policía Nacional, desde alojamientos hasta ayuda con cuanto detalle necesiten las fuerzas del orden. Sin embargo, todo esfuerzo es vano cuando en las calles no se ve voluntad. Peor aún, presencia de la fuerza policial. Es decir, no hay patrullajes, no hay seguridad en San Borondón, no hay policías en San Borondón. Eso es lo que nos está diciendo el alcalde. Queremos poder decir que el Plan Fénix sí funciona, que ya llegó a nuestro cantón, pero lamentablemente eso está muy alejado de la realidad. Hoy la delincuencia va ganando el terreno que debería ocupar la fuerza pública. Por eso, una vez más, elevamos nuestra voz de protesta y a la vez exigimos una urgente intervención militar en nuestro cantón para evitar que este cáncer siga afectando a nuestra ciudad. Desde la alcaldía volvemos a poner a disposición del gobierno todo el contingente necesario para albergar a nuestros militares y el apoyo para que cumplan a cabalidad su trabajo, no por unas semanas, sino de manera permanente hasta regresarle la paz a nuestros ciudadanos. El Plan Fénix en San Borondón, por lo menos de lo que dice el alcalde, no existe. No hay. No hay Plan Fénix. No hay policías en San Borondón. Y en San Borondón nos dice el alcalde que ahora se habla de sicariatos, de secuestros, de extorsiones. Y exigen una urgente intervención militar en el cantón para evitar que este cáncer siga afectando a la ciudad. Entonces, mientras el gobierno sigue hablando de supuestos resultados, la realidad es esta. Esta es la realidad. Cantones como Durán, como San Borondón y como otros tantos que están en completo abandono. En la transmisión del TikTok, algunos ciudadanos nos escriben desde Esmeraldas que la situación allá otra vez se está tornando muy fea, que las cosas en Esmeraldas y en Quinindé se ponen otra vez más feas. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? ¿Por qué estos gritos desesperados, insisto, en denominarlos así, por cierto, de los alcaldes exigiendo al gobierno nacional presencia de la policía y del ejército? ¿Nos están diciendo los alcaldes acaso que toda la venta de publicidad y propaganda estatal es mentira? A mí, estas dos cosas, las que les mencionaba sobre la intervención de un privado, con intereses políticos y empresariales también, por supuesto, como lo es Topic, en una ciudad como Durán, mientras el Estado se hace de la vista gorda, dice mucho de lo que está pasando en este país. Y después nos encontramos con este comunicado del alcalde de San Borondón, exigiendo exactamente lo mismo que venía exigiendo desde hace mucho tiempo su colega de Durán. Presencia del ejército, presencia de la policía, presencia del Estado en estos cantones. Y resulta que no. ¿Y qué están esperando entonces? Que en cada uno de los cantones aparezca nuevamente, como les decía hace un momento, que puede resultar como gracioso, pero esto no es gracioso para nada. Que aparezca un Tony Stark, un Bruce Wayne, un personaje de tiras cómicas a salvar a la gente de la delincuencia. Ese cuento de los Avengers queda únicamente en cabezas como la del ex ministro de Finanzas, Pablo Arosemena. Los ciudadanos no, pues los ciudadanos necesitan soluciones urgentes, porque lo otro es dejar que la delincuencia siga ganando terreno, siga ocupando territorios,
siga haciendo de las suyas. Y no solo hablando específicamente en términos geográficos de ganar terrenos. No, cuando gana terreno, cuando gana territorio la delincuencia, lo hace con base en la violencia, pues. Porque mata gente, la delincuencia, porque extorsiona gente. Y los ciudadanos, para evitar que roben sus negocios, para evitar que les extorsionen, después terminan siendo víctimas de estos sicarios, como los videos que hemos visto en los últimos días. Humildes dueños de locales que por evitar que roben justamente en sus negocios, terminan siendo acribillados a balazos por delincuentes, a los que no les duele disparar un arma y acabar con la vida de gente humilde y gente trabajadora. A los delincuentes no les pesa acabar con las vidas de los ciudadanos. Y al Estado debería cada una de las vidas, que después se cuentan como estadísticas nada más, frías, como datos fríos, cada una de las muertes, cada una de las vidas de estas personas debería pesarles. Y deberían en serio ya sentarse y empezar a elaborar, ahora sí, una verdadera estrategia de seguridad. Porque está claro de que no existe el Plan Fénix. Y no porque a mí se me ocurra decir que no existe, porque claro, como Noboa me cae mal, como esto no tiene nada que ver con que a uno le caiga mal o no el presidente y el gobierno. Si los resultados fueran diferentes, créanme que uno aquí estaría todos los días reconociendo y felicitando el trabajo del gobierno y de las Fuerzas Armadas y de la policía, si los resultados fueran distintos. El problema es que no existe Plan Fénix. Entonces lo que deberían hacer es sentarse seriamente, el presidente, su ministra del Interior, su ministro de Defensa, sus encargados de la seguridad, el director del CIES, y empezar a elaborar un verdadero plan de seguridad y plantearle al país, aquí está el plan de seguridad, ahora sí tenemos un plan de seguridad, lo vamos a ejecutar, vamos a ir a Durán, vamos a ir a San Borondón, vamos a estar en todo el territorio nacional. Ya nos aumentaron los impuestos con el pretexto de que era para cubrir los gastos de la guerra interna. Ya ganaron la consulta por goleada 9-2. La Asamblea está trabajando en las reformas legales que se derivan de esa consulta. Tienen todo. Todo tienen. Nada les han negado. Entonces ahora sí háganlo, ¿no? O mañana ya no seré el alcalde de San Borondón, seré el alcalde de cualquier otro cantón, exigiendo exactamente lo mismo. Mientras tanto, el gobierno cruzado de brazos, y eso sí, operando muy bien, troll centers, pagando mucha publicidad y propaganda en todos los medios de comunicación, vendiendo productos en los cuales o con los cuales nos quieren convencer a ustedes y a nosotros de que sí están trabajando por la seguridad. A mí, por ejemplo, me tienen sin cuidado los ataques de los trolls que escriben, insultan todos los días pretendiendo defender al gobierno. Eso a mí ya, digamos, es más de lo mismo. Vamos 3 gobiernos con la misma estrategia. Y a mí me tiene sin cuidado eso. Pueden decir lo que sea los trolls. Lo importante es lo otro. Lo importante es que hay cientos, miles de ciudadanos que todos los días claman por seguridad. Que hay alcaldes que además compartían la misma línea ideológica del señor Noboa, que ya se cansaron, que apoyaron a Lasso. El señor Yunes es social cristiano, el alcalde de San Borondón. Apoyaron a Lasso, sentaron a Lasso como presidente. Después se aburrieron de Lasso porque vieron que no era por ahí, que con él no les iba a ir bien. Después pusieron a Noboa y se aburrieron de Noboa. El mismo Topic dijo que iba a votar por Noboa. Y ya vieron cómo nos fue. Los mismos alcaldes que compartían la línea ideológica del señor Noboa ya se están dando cuenta de que la realidad es más difícil, es más complicada que hacer TikToks. Eso por un lado. Por otro,
Y yendo ya a los temas políticos que sé que son los que les encantan, pero tenía que desahogarme sobre este tema porque ayer a la medianoche antes de dormir y estaba pensando, en realidad no iba por ahí el comentario de hoy. Ayer, Wilman Terán compareció ante la Comisión de Fiscalización como parte del proceso de juicio político que se debe en contra suya y de los vocales del Consejo de la Judicatura. E hizo una declaración sobre la cual también a esta hora, porque así somos los ecuatorianos, nos encanta la polémica y acá basta una declaración de un personaje público para que se desate una megapolémica, pero claro, siempre y cuando esta vaya acompañada de grandes titulares, de cobertura mediática, de mucha prensa, que este no es el caso, ¿no? Porque primero es Wilman Terán, porque después lo que dijo en su declaración podría servir a la defensa de Rafael Correa y porque quien resulta señalada o quienes resultan señalados por esa declaración son por una parte la fiscal Diana Salazar y por otra parte el expresidente de la Corte Nacional de Justicia Iván Saquicela, que fueron los encargados de procesar y de condenar a Rafael Correa y al ex vicepresidente Jorge Glass y algunos otros de sus ex colaboradores dentro del caso Sobornos. ¿Qué fue lo que dijo Wilman Terán durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización? Primero, que la misma señora fiscal le escribía a él con el interés que tenía ella en cooptar espacios en la Corte Nacional de Justicia. Esto consta dentro del proceso de obstrucción a la justicia, fue lo que aseguró Terán, quien aprovechó además para hablar en su comparecencia en la Asamblea de casos en los que es procesado, como el caso Metástasis y obstrucción de la justicia, y en otros en los que ha participado como juez. Primera declaración, polémica, muy grave. La misma señora fiscal me escribía el interés que tenía en cooptar espacios en la Corte Nacional de Justicia. Esto consta dentro del proceso de obstrucción a la justicia. Palabras de Wilman Terán. Terán fue parte del Tribunal de Apelación del caso Sobornos 2012-2016. En esa posición, votó a favor de ratificar la sentencia de 8 años de prisión en contra del expresidente Rafael Correa. Este lunes 17 de junio habló de en el juicio político para graficar las supuestas presiones ejercidas por otras autoridades en juicios y concursos. Eso llamó la atención de Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, quien le pidió precisiones de ese caso específico. Terán recordó que no fue el ponente en el caso Sobornos, señaló que se trataba de otro juez, me parece que de apellido Hacho, pero dijo que hubo presiones de emisarios de la fiscal Diana Salazar y del propio Saquicela. De la manera como están ocultando, así como en mi caso no me han despachado muchos petitorios, así sospecho que tal vez en estos procesos engañaron a los jueces porque la evidencia recopila la fiscalía, fue lo que dijo Terán, quien además dijo que sintió presiones de la fiscal Diana Salazar para sentenciar a Correa y que uno de esos emisarios fue nada más y nada menos que el señor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, quien le dijo a Terán: verás, tienes que ratificar la sentencia en el caso Sobornos. A lo que Terán le respondió que eso tendrá que estar apegado a la ley o al derecho, alguna cosa por el estilo, ¿no? Ahora, aquí hay cosas cuestionables y por supuesto habrá quienes a Terán le crean o no, y acá tiene que ver mucho con respecto del sesgo de confirmación que siempre existe en estos casos. Hubo personajes, y hay todavía personajes, que están siendo procesados, que deberían estar procesados por la justicia, que empezaron en época electoral
a hacer una serie de declaraciones y a dar una serie de declaraciones para tratar de incidir en las elecciones y para tratar de afectar así a determinada corriente política u organización. Y no solo en elecciones, sino cuando son necesarias que existan este tipo de revelaciones, empiezan a aparecer, ¿no? Entonces, yo de entrada sí le cuestionaría a Terán. Ojo, yo no quiero poner en tela de duda lo que ha dicho, porque para mí lo que hay detrás del caso Sobornos, como probablemente detrás de muchos otros casos en los cuales se evidenció que hubo la idea de generar persecución política en contra de ciertos personajes que eran incómodos para los gobiernos de turno y para la fiscalía a cargo de la señora Salazar. Yo no voy a poner en tela de duda lo que dijo Terán y ustedes pueden estar en todo el derecho de creerle o no, pero sí me voy a cuestionar un hecho. Y el hecho es que hoy esas declaraciones de Terán las da en una condición sumamente especial. No las da siendo juez del caso Sobornos, que era el momento en el que tenía que haber denunciado las presiones. No las da en su condición de expresidente del Consejo de la Judicatura, donde bien podía haberle dado un baño de verdad al país con respecto de la forma de operar de ciertos personajes vinculados a la administración de justicia de este país, sino que las da en condición de expresidente de la Judicatura, de ex juez y además de procesado en 2 casos de presuntos delitos de corrupción y muy graves. Uno de esos es el caso Metástasis, donde se habla incluso de intromisión del narcotráfico. Entonces, tiene que llegar a estos extremos la persona para empezar a decirle al país la verdad y para empezar a revelar ciertas cosas que ocurrieron muchos años atrás. La sentencia del caso Sobornos, acuérdense ustedes además en qué momento llegó a este país. En plena pre-campaña electoral, en etapa de inscripción de candidaturas y ajustando los tiempos judiciales a los tiempos electorales para evitar que Correa pueda inscribir su candidatura como vicepresidente en las elecciones del 2021. ¿Por qué no denunció en ese momento Terán que era presionado? ¿Por qué lo hace ahora? ¿Porque está ya o se siente él casi condenado o porque creía que nunca se iba a desmoronar ese castillo de naipes que construyó el Trujillato y que construyó el gobierno de Lenín Moreno? Entonces, eso a mí sí me genera mucho ruido. Insisto, yo le doy la validez al testimonio de Terán, probablemente la misma validez que le dan ustedes. Porque además yo tampoco creo que la administración de justicia en este país ha sido absolutamente justa, objetiva y que ha actuado de manera independiente en lo absoluto. Porque está clarísimo que acá la justicia obedecía al poder político de turno y obedecía a la coyuntura. Y obedece todavía a la coyuntura. Yo no creo en la justicia de este país. Y hoy probablemente muchas personas que ponen en tela de duda lo que dice Terán, antes creyeron lo que dijo Pareja Yanuseli, lo que dijo Pedro Delgado, una vez que además se alejaron de la línea del gobierno de Correa, se alejaron de la línea del expresidente y empezaron a hacer una serie de revelaciones para tratar ellos de beneficiarse. Ahí está Pareja Yanuseli, pudriéndose en una cárcel. Yo creo que no solo por corrupto, sino también por mentiroso. ¿De qué le ha servido su cooperación eficaz a Pareja Yanuseli, por ejemplo? Ahí están los testimonios de Salcedo, inventándose cosas para tratar de ensuciar a personajes que nada tienen que ver con los relatos de corrupción de un tipo que apareció en el reparto de los hospitales durante el gobierno de Lenín Moreno y de María Paula Romo. Y hay gente que le cree. Como le cree también a este sujeto Marcelo Lazo, hombre muy cercano y colaborador de Norero, de alguno de estos narcotraficantes, ¿no? Que en sus declaraciones aseguraba que uno de estos narcos chateaba y hacía videollamadas y se comunicaba con el expresidente Correa. Eso sí era titular en todos los medios. El testimonio de un delincuente o colaborador de un delincuente.
Ahí se había que creer todo. Y eso sí copaba, insisto una vez más, titulares en todos los medios. Ahora lo de Terán, en pocos medios ha salido. Pocos medios han recogido lo que dice Terán. Por lo que les decía hace un momento, este tema del sesgo de confirmación, porque uno, que también es una cuestión como el tema de las encuestas, de fe, ¿no? Y uno a veces se sorprende de la situación tan patética a la que está llegando este país, y no solo es del Ecuador, es la sociedad esta de la información que cree lo que quiere creer, no importa si es falso, no importa si es la noticia más delirante o desquiciada que se encuentren, es un meme, pero creo porque quiero creer. Entonces, así acá, esto no se va a componer nunca. Y justicia probablemente no va a haber nunca en este país, si nosotros seguimos con esa forma de pensar y de ver y de entender a la sociedad. Y de creer que hay que ubicarse en uno de los polos o en uno de los extremos. Y que hay que defender además las tesis de cada uno de esos polos o de esos extremos. Pero a mí me parece que esta revelación que ha hecho Terán, como sociedad nos debería poner en serio a reflexionar, y mucho. Porque en este caso estamos hablando de un expresidente, y para sentenciar a Correa habían unos intereses políticos, empresariales, de todo tipo, internacionales. Yo estoy convencido de que acá hubo también injerencia de cierta embajada para lograr que se ejecuten este tipo de sentencias. Ahora, ¿qué pasa con el resto de ciudadanos? ¿Cuántas personas más habrán sido juzgados por este tipo de justicia corrompida? Gente que no es Correa, que no fue un exministro, un exvicepresidente, gente común y corriente, que también tiene que acudir a estos sistemas de justicia podridos y corrompidos, a los que les motiva no solo sus intereses económicos y una gran billetera o un cheque, sino también sus odios, sus ansias de venganza, de revancha, de bronca política. En medio de todo eso, insisto, ahorita estamos hablando de la declaración de Terán sobre el caso Sobornos y las presiones que recibía él para que ratifique la sentencia en contra de Correa. En medio también estamos nosotros, los ciudadanos, que por X razones a veces nos tocará recurrir al sistema judicial. Y estamos viendo que este sistema judicial apesta.